Bueno, hola a todos. Para los que no me conocen, yo soy Celeste Gómez. Este año voy a estar con ustedes en la Comisión A de la Mañana de Rosario. Así que, y bueno, ya me conocieron un poco de los videos que fuimos cargando estos días. Esta semana los temas que cargamos fue bronquiolitis y asma. Ya empezamos un poco con el recorrido por las patologías que vamos a ir abordando. Así que, bueno, la idea de este vivo es evacuarle las dudas que les hayan surgido respecto a las clases. Así que váyanme poniendo sus preguntas por acá. Ahí Luciano les dice que cualquier cosa abran el link y vayan a YouTube, así pueden participar. Sí, porque si no, si lo ven directamente desde la página de la Facu, no van a poder escribirme las preguntas. Así que vayan al link de YouTube y ahí al costadito vamos poniendo las preguntas para responder. Los otros vivos lo hicieron con Lucho, así que la metodología es más o menos la misma. Así que bueno, espero sus preguntas. Bueno, ahí se van conectando todos. Hola a los que recién llegaron. Hola Juli. Bueno, ¿cómo vienen llevando este tiempo de cuarentena? Sé que no es una materia sencilla para ir estudiando solos en casa, así que acá estamos a disposición para ir ayudándoles y viendo cuáles son las dudas. Todos vieron las clases de esta semana de bronquiolitis y asma. Clemente, estás confundida, estás con la capacitación y acá estamos con clínica médica de cuarto año. Bien, Micaela, ¿qué es el reflejo de Henning-Bleuer? Y acá se refiere cuando el video menciona que mayor a 32 segundos aumenta el esfuerzo de inspiración y menos de 32 segundos hay inhibición de la inspiración. El reflejo de Henning-Bleuer es un reflejo de estiramiento,
¿sí? Que es lo que va a generar el freno inspiratorio en la respiración, ¿sí? En los recién nacidos, ¿sí? Y eso es lo que cuando se llega a este nivel de estiramiento es el freno inspiratorio que van a tener los niños, ¿sí? En cuanto a esto de los segundos, no es algo que hagamos hincapié, no sé si Lucho en eso tiene algo más que acotar, pero es eso, es el reflejo que tienen los bebés para poner el fin a la inspiración. Valentina, si ya se sabe la modalidad del examen parcial o por el momento no. Todavía no tenemos nada definido de la modalidad del examen parcial. De eso todavía no le podemos dar novedades. Bien. En cuanto sepamos algo sobre el examen, eh, vamos a publicarlo seguramente en los avisos y se les va a ir comunicando también en los videos que vamos subiendo a las clases, porque eso lo vamos haciendo semana a semana. Bien, ¿alguna otra pregunta respecto a bronquiolitis o asma? Sobre técnicas de higiene bronquial, después va a haber una clase que va a ser todo dedicado a moco, transporte del moco, técnicas de higiene bronquial. Así que si esa es una duda que se generaba, eh, ahí está Micaela. Sí, me parecía raro lo de los segundos. Como le estaba diciendo, va a haber una clase que va a ser todo de técnicas de higiene bronquial, ¿sí? Y en la medida de que veamos cómo nos trata la cuarentena, obviamente la idea de esa clase era que sea una clase práctica, así que por ahora la estamos posponiendo para más adelante, así la podemos compartir con ustedes. Celina, una duda de bronquiolitis, no me queda claro si dentro de las consecuencias funcionales la compliance se encontrará aumentada o disminuida. La compliance va a estar disminuida, ¿sí? El pulmón en la bronquiolitis va a estar más rígido, entonces va a estar disminuida la compliance, ¿sí? Bruno, ¿la bronquiolitis es siempre la primera patología respiratoria que aparece en niños menores de 2 años o es posible que haya otra? La bronquiolitis es una enfermedad que, como dijimos, es viral, que generalmente va a estar relacionada con el virus sincitial respiratorio y que se da en menores de 2 años. No obstante, puede haber menores de 2 años que, por ejemplo, tengan una neumonía y también es una afección respiratoria, ¿sí? Pero bueno, la bronquiolitis es esta patología viral que se da en menores de 2 años y generalmente relacionado al virus sincitial respiratorio. No quiere decir que sea la única patología respiratoria que tengan los niños, pero sí es la más común que vamos a ver, sobre todo en esta época que empieza ahora, cuando empieza el frío, las bajas temperaturas. Este año, como estamos en una situación particular, que no tenemos clases, creemos que el impacto de bronquiolitis va a ser menor que otros años. ¿Sí? Pero no es la única patología respiratoria. Sí, lo que lo puedes relacionar y que te genera dudas cuando hablamos de BOR y bronquiolitis, ¿sí? La primera manifestación es la bronquiolitis y cuando se da repetición, al menos 3 episodios en 2 años, ¿sí? Ahí ya empezamos a hablar de BOR o bronquitis obstructiva recidivante.
¿Podrías explicar la crisis asmática? Bien, la crisis asmática, o sea, nosotros sabemos que el asma es una característica que va a estar en estos pacientes, donde se cursa con estos pacientes tienen una respuesta aumentada, una hiperreactividad bronquial que se caracteriza por un edema también de la mucosa y un aumento de secreciones. Bien, ¿qué es la crisis asmática? Es cuando ese paciente que ya tiene el diagnóstico de asma, ¿sí?, hace una crisis donde se aumentan los síntomas, ¿sí? Como dijimos en la clase, el paciente asmático va a tener una medicación que nosotros llamamos preventiva, ¿sí?, que debe utilizar todo el tiempo, pero va a haber desencadenantes que pueden provocar igual la crisis asmática, como por ejemplo la exposición a algún alergeno, la exposición a algún cambio de clima, de temperatura brusca, o como dijimos también, la realización de actividad física en climas fríos, ¿sí? Entonces, la crisis asmática es en aquel paciente que ya tiene asma como patología de base, que tiene esa tendencia a tener hiperreactividad bronquial, cuando se acentúan los síntomas. Hay crisis asmáticas que pueden ser más leves, que revierten con medicación de rescate y que es la que el paciente sabe que puede manejar en su casa, ¿sí? O hay otras crisis asmáticas que son más severas, que no revierten la obstrucción bronquial, que requieren internación y muchas veces medidas, como dijimos, de medicación invasivas, como corticoides sistémicos, o si son crisis asmáticas muy severas, con un aumento de la dificultad respiratoria muy marcada, uso de músculos accesorios y demás, que pueden llegar a requerir lo que nosotros llamamos ventilación no invasiva, VNI, si bien eso lo van a ver mejor el año que viene en clínica de quinto, o crisis muy severas que requieren ventilación mecánica. ¿Sí? Entonces, una reagudización de los síntomas, la crisis asmática. No sé si se entendió. Y principalmente, bueno, Mariano se va a destacar por eso, por la hiperreactividad bronquial, edema bronquial y aumento de secreciones. Y bueno, lo mismo del BOR, que es esta bronquitis obstructiva residuante, se considera que es una primera manifestación del asma infantil. Si eso prevalece en el tiempo. Delfina me pregunta qué diferencia hay entre compliance y compliance dinámica. La compliance, como vimos en lo que es fisiología respiratoria, es la variación de volumen por una variación de presión. Sí, eso, la diferencia que ustedes pueden tener entre compliance, que es compliance estática, y compliance dinámica, que les surge la duda, eso tiene que ver con mediciones que podemos hacer cuando el paciente está en ventilación mecánica no invasiva, y es algo que van a ver en clínica de quinto, ¿sí? Porque si yo se las tengo que explicar, le tengo que empezar a explicar, por ejemplo, lo que es presión plató, que es una presión de fin de inspiración, ¿sí? Que se hace en una pausa inspiratoria que podemos poner en el respirador y nos da la presión plató, ¿sí? Entonces, en la compliance estática es el volumen sobre presión plató menos PIB total. Y lo que es compliance dinámica es con la medición de la presión pico, que es una presión dinámica que también se hace en ventilación mecánica.
Pero lo que es importante que sepan para clínica de cuarto es que compliance es la variación de volumen que se genera ante una variación de presión. Con eso estaríamos. Ya en lo que es compliance dinámica y estática, no se embataten porque lo van a ver el año que viene y lo van a entender mejor con otros conceptos básicos. Valentino, ¿por qué los recién nacidos tienen fatiga muscular rápida? Bueno, eso va a estar muy relacionado con el componente de las fibras musculares, ¿sí? No van a tener fibras tónicas que van a poder mantener mejor la respiración, sino que van a tener fibras rápidas y por eso se va a fatigar muy rápidamente, sumado a que tienen una frecuencia respiratoria elevada, entonces por eso cuando tienen un aumento de la demanda ventilatoria se fatigan muy rápidamente. También otro componente es que los niños tienen una tasa de consumo de oxígeno mayor que la del adulto. Entonces, el componente muscular de las fibras que tienen, sumado al consumo de oxígeno y sumado a su frecuencia respiratoria, que ya de por sí es más elevada, eso va a hacer que los niños tengan tendencia a fatigarse mucho más rápido. Lucho, aprovechen a sacarse dudas. Luisina, ¿qué significa CI como forma de tratamiento? CI son corticoides inhalados, ¿sí? Por ahí si tienen duda de alguna abreviatura, pregúntenme también. Corticoides inhalados, que son lo que usamos en aerosol terapia. La ventaja de los corticoides inhalados es que reducimos su concentración sistémica, ¿sí? Al usar los PAF, que son los inhaladores de dosis medida, que también lo pueden encontrar como MDI, aplicamos directamente los corticoides por esa vía, directamente al órgano que nosotros queremos, que es a los bronquios y los pulmones, obviamente. Entonces, esa es la forma de administración de los corticoides. Que es lo que nosotros decíamos también, que si bien es controversial su uso, porque hasta los 2 años no están desarrollados los receptores beta-2 adrenérgicos, ¿sí? Se hace una prueba. Si revierte el broncoespasmo igual, se usa, ¿sí? Va a haber niños que tienen mejor respuesta a los corticoides inhalados y hay otros que no, ¿sí? Entonces eso es lo que es 6 corticoides inhalados. El examen del score pulmonar. Eso está bien explicado, ¿sí? A ver si lo tengo por acá para no perderme nada. Es un score que generalmente nosotros usamos la tablita, todo lo que sea score y escalas funcionales. Lo más importante que tienen que saber ustedes al momento de los exámenes es saber qué evalúa, ¿sí? Qué componentes evalúa el score y los rangos, ¿sí? El score pulmonar va a evaluar frecuencia respiratoria, sibilancias y uso de músculo inspiratorio. ¿Sí? Es una evaluación que lo van a hacer con el paciente y lo que ustedes tienen que saber del score pulmonar es, de acuerdo a la puntuación, si es una crisis leve, moderada o grave. ¿Sí? Eso es lo más importante del score pulmonar. ¿Qué componentes tienen? Que es frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, como dijimos, y la presencia o no de sibilancias. Y en base a la evaluación que ustedes hagan, van a obtener la puntuación. Y ahí sacamos si es una crisis leve, moderada o severa. Obviamente no se van a poder acordar de memoria cuántos puntos da cada inspiración y demás. ¿Sí? Sepan qué se evalúa y cuáles son los rangos de gravedad. Delfina, me confunde cuando dice que la resistencia elástica está aumentada. Esto sería que se pierden los componentes elásticos y aumenta la resistencia
del tejido. Delfina, no sé bien de dónde sacás esto. Lo que se me ocurre que lo relaciones en bronquiolitis con la resistencia elástica está aumentada es que los chiquitos con bronquiolitis, como hablamos, tienen atrapamiento aéreo, ¿sí? Que se da por una cuestión distal, por la presencia no solo de la broncoobstrucción, sino porque los bronquios se obstruyen con moco, ¿sí? Entonces, al estar con atrapamiento aéreo, va a estar aumentado, ¿sí? La elastancia. Pero no sé bien de dónde lo sacaste como para orientarte. Con esto que me preguntaba Juan del score pulmonar, lo mismo con el score de TAL. Son dos scores que son importantes. El score de TAL en bronquiolitis también nos va a determinar la gravedad de la bronquiolitis y nos sirve para ver si ese niño va a requerir o no internación. ¿Mm? Entonces, de los dos, sepan qué evalúa cada uno y los puntos de corte de gravedad de cada uno. Bien. ¿Alguna otra duda? Eh, Telma, atopía. Esto está relacionado con la tendencia genética y de carácter hereditario, que pueden tener algunas reacciones alérgicas, ¿sí? Es muy común que tanto los nenes con asma o con broncoespasmo tengan una base alérgica y que muchas veces está relacionada con componentes genéticos. ¿Sí? Es muy común que niños de padres asmáticos vayan a desarrollar asma. ¿Sí? Tiene que ver con eso, es como la tendencia genética a tener una predisposición alérgica. ¿Sí? Pero no se la rebusquen mucho con eso. Ya con que sepan que el asma tiene así como una predisposición genética de si los padres lo tienen y que está relacionada a las crisis asmáticas con la exposición a determinados alergenos o noxas, puede ser polvo, puede ser humedad, puede ser ejercicio en climas fríos, eh, más que nada eso. Y obviamente, si está atravesando un proceso viral respiratorio y el paciente tiene tendencia a hacer crisis asmáticas, lo puede desencadenar también. Bueno, Delfina, esto es lo que yo decía, la compliance está disminuida. Ahí, bueno, ahí Pedro también nos explica por qué nos pregunta por qué la compliance está disminuida. Ahí está, todos estamos con lo mismo. Bien, el pulmón con bronquiolitis va a estar disminuida la compliance, ¿sí? Va a ser un pulmón mucho más rígido, ¿sí? Acuérdense que si la compliance es alta, quiere decir que yo, ante un pequeño cambio de presión, voy a poder ingresar gran volumen en el pulmón, ¿sí? En cambio, si la compliance es baja, yo voy a necesitar mucha presión, mucho esfuerzo, ¿sí? Para que entre el aire al pulmón, ¿sí? En el pulmón con bronquiolitis,
va a estar la compliance disminuida, va a ser un pulmón más rígido, van a estar las resistencias aumentadas, vamos a tener secreciones, va a haber hiperactividad bronquial, ¿sí? Entonces, ese niño va a tener que hacer mucho esfuerzo para poder ingresar el aire, ¿sí? Eso va a estar con que la compliance es disminuida, ¿sí? Y el componente elástico va a estar aumentado por esto que yo les dije, ¿sí? El niño con bronquiolitis va a tener tendencia al atrapamiento aéreo, entonces la elastancia va a estar aumentada también, ¿sí? Y va a tender a eso básicamente. También la compliance va a estar disminuida porque puede haber atelectasias, ¿sí? Entonces esos alvéolos que están colapsados va a costar mucho abrirlos, y lo que tienen los niños es que no tienen desarrollada todavía la ventilación colateral, que es la que muchas veces nos ayuda a recuperar esas atelectasias, ¿sí? Entonces vamos a necesitar mucha presión para reclutar este pulmón. ¿Sí? Así que todos esos componentes, las atelectasias, la presencia de moco, el aumento de las resistencias y demás, van a hacer que yo necesite mucha presión para meter aire en ese pulmón. Acuérdense que acá Mili me pregunta que si es un pulmón rígido, la elastancia no estaría disminuida. No, al contrario. También nos va a llevar a que si el pulmón es rígido, cuando cesa el esfuerzo inspiratorio se colapsa rápidamente. Va a estar aumentada la elastancia, ¿sí? Acuérdense que la elastancia es 1 sobre compliance. Si es grande, la compliance que estaría debajo va a ser inverso, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? Respecto a lo que hablábamos de corticoides inhalados, va a haber también toda una clase de aerosol terapia y ahí vamos a ver bien los distintos dispositivos de aerosol terapia y ahí también vamos a explicar un poco mejor. Julián me pregunta sobre los tipos de obstrucción, total o parcial, por qué la telectasia de rápida formación permite solo la salida de aire y la telectasia de formación gradual impide el flujo completo. Esto en realidad va a tener que ver cómo se comporta, digamos, lo que lleva a que se obstruya, y la telectasia es el colapso alveolar, ¿bien? Y esto va a tener un componente valvular. Si permite solo la salida de aire, quiere decir que una vez que el alvéolo colapse, o sea, yo expiro, sale el aire, el alvéolo se colapsa. Cuando quiera volver a entrar aire, va a estar cerrado, ¿sí? Y como dijimos, como no tenemos ventilación colateral, ese alvéolo que se cerró, si yo no saco lo que me está obstruyendo el paso de aire, va a quedar colapsado. La única forma va a ser técnica de higiene bronquial, aspiración de secreciones y eliminarlas para poder volver a que entre aire en ese alvéolo, ¿sí?
Y la atelectasia de formación gradual impide el flujo completo. Lo mismo, ¿sí? Tiene que ver con el componente de cómo se forma la atelectasia. Lo importante de la atelectasia que tienen que saber ustedes es que es el colapso alveolar, que se puede y que se va a dar en este caso por obstrucción por moco, ¿sí? No vayan tan específicos con esto, pero sepan eso, ¿sí? De acuerdo a cómo es el flujo, va a ser rápida o lenta, y que al no tener ventilación colateral es mucho más complicada la resolución de las atelectasias en los chiquitos, sobre todo si son atelectasias laminares, son más difíciles de resolución, llevan más tiempo. Ignacio, ¿por qué van a estar hiperinsuflados si tiene la compliance baja? Van a estar hiperinsuflados porque se produce atrapamiento aéreo muchas veces por esto, porque se produce atrapamiento aéreo distal por la broncoconstricción, ¿sí? No pueden sacar el aire que les queda adentro, sumado a la broncoconstricción y al moco que tienen. Inspiran, mete aire y cuando quieren sacarlo, por más esfuerzo que hagan, quedan con atrapamiento aéreo. Sí, es lo que nosotros le decíamos, que van a ver las placas de los chiquititos. Si bien en las RX normales tienen una tendencia de diafragma aplanado, lo más característico que van a ver es que están los espacios intercostales aumentados, ¿sí? Si ven que los espacios intercostales están aumentados y el nene tiene uso de músculos accesorios, tiraje supraesternal, intercostal, ¿sí? O abdominal, es que están con atrapamiento aéreo. Me acerco así porque veo muy chiquita la letra. Después, lo más importante y que lo van a ver en las prácticas diarias ustedes, sobre todo los que, bueno, ya por los dispensarios, centros de salud ya pasaron, pero los que hacen pediatría en esta época, yo me acuerdo que cuando hice las prácticas era lo que más había, es importante que sepan todas las recomendaciones para la familia, ¿bien? El tema del posicionamiento, de la buena hidratación, los cuidados que tienen que tener y pautas de alarma, si el nene deja de comer, si el nene no está orinando, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta como signo de alarma, ¿sí? Y es algo que hacemos mucho hincapié en el interrogatorio de los exámenes. Ignacio me pregunta, por eso hacen el reflejo del Hering-Bleuer. No, el reflejo del Hering-Bleuer es un reflejo normal, ¿sí? De freno inspiratorio que tienen todos los nenes, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un patrón restrictivo y obstructivo? Bien, el patrón restrictivo va a tener mayor, esto está respecto a la ecuación de movimiento, me lo están queriendo preguntar. El patrón obstructivo va a ser el que obviamente tenga imposibilidad de eliminar, digamos, el flujo aéreo, o sea, su flujo expiratorio va a estar afectado. Cuando quieren expirar, tienen que hacerlo largo y tomarse mucho tiempo, ¿sí? Y el patrón restrictivo va a estar más relacionado con la parte de la capacidad, ¿sí? Con la fuerza muscular que tiene el paciente. Por eso hablamos que los neuromusculares van a tener un patrón más restrictivo. Y en la bronquiolitis, relacionado con la ecuación de movimiento, la carga va a tender a aumentar. Primero, porque vamos a tener mucho moco, ¿sí? Acuérdense que en la ecuación de movimiento tenemos, por un lado, la capacidad, que va a ser en este caso la fuerza muscular, y por otro lado,
vamos a tener la parte de las cargas. Dentro de la carga vamos a tener lo que es el flujo, la resistencia, el volumen y la elastancia, ¿sí? El flujo, si tenemos atrapamiento aéreo, seguramente está alterado. Y la resistencia va a estar aumentada por las secreciones, ¿sí? Entonces ya nosotros tenemos componentes de la carga que están aumentados, por ende vamos a tener que aumentar la capacidad muscular, ¿sí? Por eso la fuerza muscular también, por eso la fatiga que tienen estos nenes, y por eso es muy importante la higiene bronquial para que nosotros saquemos todas esas secreciones y que las resistencias estén disminuidas. Eh, Acá hay un Sofi que me habla en inglés, que capaz que llevo colgado al video. Eh, Cuando hablan, Luisina me pregunta, cuando hablábamos de que estaba aumentada la estancia, era en asma o bronquiolitis. Los dos van a tener atrapamiento aéreo, los dos van a tener la elastancia aumentada. Y Delfina me pregunta que el hecho de no poder expulsar aire no tendría una elasticidad disminuida, habiendo pérdida de la capacidad elástica, impidiendo a que vuelva a su volumen de origen. Bien. No, va a estar aumentada la elasticidad, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya, bueno, seguimos con compliance. La compliance va a estar disminuida y la elastancia, bueno, ahora después lo chequeamos en la clase bien, ¿sí? A ver. Acá estoy viendo la clase y en la clase dice disminución de la compliance en lo que es bronquiolitis, ¿sí? Que es lo que vinimos hablando. Por las dudas, chequenlo. Yo me tomé un minutito de meterme en la clase, pero por las dudas, pero está puesto como que la compliance está disminuyendo. Justina acá me pregunta de vuelta sobre las atelectasias. No hagan tanto hincapié con eso. Sí, solamente saber qué es una atelectasia. Sí, saber de que al no tener ventilación colateral va a ser de difícil resolución y por eso es muy importante la técnica de higiene bronquial, pero no se queden haciendo mucho hincapié en lo que es atelectasia de formación lenta o rápida. Eso tiene que ver con en qué momento se forma, si es en la expiración o en la inspiración.
Y va a estar aumentada la compliance justamente por esto que decimos, es un pulmón que va a estar con las resistencias en sí aumentadas, vamos a tener muchas secreciones, vamos a tener una obstrucción al flujo aéreo, ¿sí? Y la compliance va a estar aumentada porque va a ser un pulmón que va a ser muy, muy rígido. No es más que eso, ¿sí? Es lo que fuimos hablando, de que van a estar aumentados todos los componentes también en la carga, ¿sí? Y que va a ser un pulmón que al estar con aumentado el componente resistivo, va a estar aumentado en lo que es la obstrucción al flujo, vamos a tener una compliance también aumentada. Bien, disminuida, perdón. Sí, ya me lo preguntaron tantas veces y de tanta manera que eh, ya me mareé, sí, pero la compliance está disminuida. Lo otro que tiene que ver con el atrapamiento aéreo y con la estancia, también es lo que habíamos hablado, que se los mencioné en la clase, de lo que es unidades de tiempo, ¿sí? Y los niños van a tender a tener la frecuencia respiratoria aumentada y esto hace que no me alcance el tiempo respiratorio para expulsar el aire tampoco. Entonces eso también genera atrapamiento aéreo. Más allá de la hiperreactividad bronquial y de las atelectasias que se produzcan por el moco. Bruno me pregunta por qué en niños los antibióticos se dan solo si tienen consolidación pulmonar y no en función a la infección viral. En la infección viral no se usan antibióticos, ¿sí? Lo que se usa es tratamiento de sostén de todo lo que es los síntomas, si está con fiebre, pero no se, en las infecciones virales no se usan solamente para infecciones bacterianas. Bien, entonces, si tiene una consolidación pulmonar, que generalmente lo asociamos con una neumonía, ¿sí? En ese caso sí se da antibióticos. ¿Sí? Los pediatras son muy críticos al momento de dar antibióticos con los niños para que después no generen resistencia. Si se empiezan a dar antibióticos cuando el niño no lo necesita, después cuando realmente lo necesite, seguramente ese antibiótico no le va a hacer nada. Entonces, mientras sea una infección viral, lo que se hace es solo tratamiento de sostén de los síntomas. Para la fiebre, mucolíticos y demás. Si sabemos que es una infección bacteriana, ahí sí, se le da el antibiótico necesario. Ahí, Luciano, sí, no se preocupen por el tema de la teofilina.
Lo más importante es saber que están contraindicados los antihistamínicos y los antitusivos por muerte súbita, y que la indicación de corticoides es de preferencia inhalados y si tienen respuesta. Ahí Lucho les puso lo mismo que les dije yo. Si no, no se la rebusquen con lo que es medicación, porque están los médicos para eso, obviamente sí saber un poco, pero nada más. Y ahí sí, Lucho, lo que les decía antes, el tema de lo que es corticoides inhalados, hay que ver si tienen respuesta o no, por esto que yo les decía, que hasta los 2 años no están desarrollados los receptores de beta 2. ¿Sí? Hay niños que responden y se lo siguen dando, y hay otros que no les generan respuesta. En respuesta a Lucha, si la inflamación no se va, el dolor vuelve, yo calculo que sí, Lucha. Bien, ya para ir cerrando, porque más o menos creo que hablamos un poquito de todo. En cuanto a lo más importante que tienen que saber de estas unidades es la fisiopatología, ¿sí? Qué desencadena cada una, tanto lo que es asma o crisis asmática, cómo se desarrolla, qué la provoca, lo mismo con la bronquiolitis, cuál es el factor desencadenante más común, que es el virus sincitial respiratorio, cuál es la clínica que tienen, ¿sí? Eso es muy importante, saber cuál es la clínica de cada uno, cuál es el tratamiento de base o tratamiento de sostén y cuáles son las recomendaciones que tienen que saber para darle a la familia, a los padres y demás, ¿sí? Con los chicos asmáticos ya por lo general son un poco más grandes, entonces ahí el trabajo va a ser más directo con los niños y basarse en todo lo que es la educación y entrenarlos en el uso de, en el caso de los inhaladores de dosis medidas, ¿sí? O los PAF, que es una forma más común de nombrarlos, incentivarlos en lo que es actividad física controlada, ¿sí? Porque ya debido a que muchas veces la actividad física desencadena las crisis asmáticas por hiperactividad bronquial, sobre todo en climas fríos, dejan de hacer actividad física y es muy importante evitar que dejen de hacer actividad física y se vuelvan sedentarios. Lucas, ¿por qué el ejercicio físico puede llevar a una crisis asmática? En realidad, más que nada, no tanto es el ejercicio físico, sobre todo en temperaturas o en climas fríos, ¿sí? El músculo liso bronquial de las personas asmáticas van a tener una respuesta aumentada, van a activar los linfocitos, van a hacer una respuesta inflamatoria aumentada y van a aumentar la hiperactividad bronquial, el edema, ¿sí? La producción de secreciones. Tiene que ver con eso, con que el estímulo, sobre todo en las temperaturas frías, activan esta respuesta inmune aumentada. Entonces, por eso
recomendar actividad física en lugares cerrados y prepararlos aeróbicamente y lo mismo, entrenarlos no solo en la cuestión física, sino en el uso de su medicación. Y es algo que vemos mucho cuando llegan a la adolescencia, que por ahí tienden a o empezar a fumar o por rebeldía dejar sus tratamientos habituales, es donde es importante que hagamos hincapié en que son tratamientos que no los deben abandonar para evitar que se desencadene una crisis asmática que pueda ser severa, ¿no? y que muchas veces los pueda llevar a la internación, ¿sí? Entonces también en lo que es crisis asmática es más que nada eso, salvo en la crisis en sí, en lo que es el tratamiento de un paciente asmático, es acompañamiento, educación y desarrollo de las cualidades físicas. Como te digo, Lucas, es una hiperreactividad que tiene ya su propio sistema inmune y lo demuestra como con la afectación del músculo bronquial, ¿sí? Con la vasoconstricción. Bueno, respecto del asma, ustedes la clase pasada que les dio Gaby sobre evaluaciones eh, respiratorias, cuando hablaron de espirometría, ¿sí? Los pacientes asmáticos se les indica espirometría y ahí también se ve su respuesta a lo que son los broncodilatadores. Eso es importante también que lo tengan en cuenta, que se realiza la espirometría. Se hace una primera evaluación, después se aplica lo que es la medicación broncodilatadora y se vuelve a realizar la espirometría, ¿sí? Y ahí tienen que ver que haya un 12% de modificación, ¿sí? En los flujos o 200 mililitros de volumen. Eso ténganlo en cuenta porque son temáticas que se van relacionando. Que por ahí, como acá damos las clases así muy estructuradas, está bueno ir relacionando algunas cosas de las clases que ya vimos con esto. Como ya les dije, técnicas de higiene bronquial y aerosol terapia son dos clases que vamos a dar más adelante, ¿sí? Vamos a buscar primero dar todas las patologías y después vamos a ver todos los tratamientos. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando este vivo. Se postergó para hoy por el tema que el viernes fue feriado. Este viernes van a tener el vivo sobre la clase que van a ver hoy, que se las va a cargar Gaby, que es respecto a fibrosis quística.
Delfina, ¿por qué se encuentra aumentada la elastancia? Es como dijimos, vamos a vuelta. Cuando la compliance va a estar disminuida, ¿sí? Porque vamos a tener ocupación alveolar por moco o colapso alveolar, por moco y por obstrucción bronquial, ¿sí? Eso va a hacer que la compliance esté disminuida, ¿sí? Va a ser muy rígido ese pulmón. Y si la compliance está disminuida, la elastancia va a estar aumentada, ¿sí? Porque es inversamente proporcional. Acuérdense que compliance es cambio de volumen sobre cambio de presión y elastancia es 1 sobre compliance, ¿sí? Entonces, cuando la compliance es chiquitita, la elastancia va a estar aumentada, ¿sí? Si bien la elastancia lo definimos como el retroceso elástico del pulmón, ¿sí? Acá la elastancia va a estar aumentada, ¿por qué? Porque al tener atrapamiento aéreo y colapso, ¿sí? Va a estar aumentada, ¿sí? La elasticidad de ese pulmón, el retroceso, ¿sí? Es eso. Acuérdense de las fórmulas, acuérdense de compliance y elastancia. Sí, quédense tranquilos. Lo más importante que tienen que saber es eso, que la compliance está aumentada, relaciónenlo con la ecuación de movimiento y sepan sí o sí de las dos patologías, la clínica, ¿sí? En el caso del asma, cómo está aumentada la respuesta inflamatoria, y en el caso de la bronquiolitis, qué es lo que lo desencadena, que es el tema de principalmente el virus sincitial respiratorio. Acuérdense eso como su nombre y su apellido, el virus sincitial respiratorio. Las escalas, el score pulmonar y la escala, el score de tal, que eso es muy importante, como para evaluar clínica y severidad, ¿sí? Y después, creo que nada más, básicamente eso. ¿Sí? Las recomendaciones, eso es muy importante. Las recomendaciones a los padres, dónde estar alertas, en qué momento saber si ese niño tiene que estar internado y si está internado, cuándo requiere terapia intensiva. ¿Sí? Más que nada eso. Bien. El viernes que viene nos vemos en el vivo de nuestra comisión. Lo original era que cada comisión tenga su vivo con su profesor, pero con los tiempos que corremos de coronavirus y demás, como tenemos medios corridos nuestros horarios de trabajo en los sanatorios, por ahí juntamos todas las comisiones juntas, así que puede ser que les toque conmigo, o puede ser que les toque con Lucho, o con Gaby, o con Martín, ¿sí? Pero bueno, usen el espacio del vivo no solo para las preguntas de la unidad. Si les quedó algo colgado de las unidades también anteriores, háganlo. Bien. Así que si quedó algo pendiente, lo hablamos el viernes. El vivo de esta semana sobre fibrosis quística va a ser este viernes. ¿Sí? Solamente se pasaron los vivos del viernes para hoy por el feriado. Así que bueno, les mando un beso grande. Cuídense. Y lo más importante que tienen que saber son todos los puntos que les aclaré recién, ¿sí? Y en cuanto tengamos novedades sobre el examen parcial, se los vamos a decir. Así están todos enterados rápido. Por ahora, todavía no llegamos a la fecha del examen parcial, ¿sí? Así que estaba planeado para fines de mayo, junio. Así que cuando apenas tengamos novedades, le decimos, ¿sí? Bueno, un beso a todos, espero haber sido clara. Sé que no es fácil el tema de compliance y elastancia, y como les digo, no se compliquen con compliance estática y dinámica, porque eso lo vamos a ver el año que viene. Tiene que ver con ventilación mecánica y no es el punto de ahora. Un beso grande para todos.